Del 6 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la jornada de sensibilización y prevención al feminicidio, impartiendo la sesión vivencial Violencia es violencia, no hay medias tintas, en el marco del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, PAIMEF. El trabajo estuvo coordinado a nivel central por el Instituto Nacional de Desarrollo Social y localmente por las instancias de mujeres en Durango, Sinaloa, Michoacán, Colima e Hidalgo. El diseño académico y desarrollo de las jornadas estuvo a cargo de la Asociación Civil por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La metodología utilizada en las sesiones vivenciales conjunta la educación socioemocional y la educación para los medios, bajo la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos, que, de acuerdo a la experiencia profesional de la organización, es una de las estrategias de mayor impacto y resultado en el desarrollo de temáticas que, por naturaleza, son complicadas de abordar en y con la sociedad. Se realizaron 21 sesiones vivenciales y el total de asistentes beneficiarios fue de 9,204. Se trabajó con 19 secundarias, 2 preparatorias, 6 universidades y con el cuerpo directivo de las escuelas que componen la Zona 05 de Secundarias Técnicas de Mazatlán, Sinaloa. Las sesiones fueron impartidas por el equipo multidisciplinario de PECIM. El trabajo desde la educación socioemocional resulta clave para hacer visibles algunas de las razones derivadas de las construcciones del género que influyen de manera determinante en la configuración del contexto en donde se normalizan y naturalizan las diferentes violencias que se ejercen hacia las mujeres y niñas y que a su vez configuran la violencia feminicida. Bajo la apuesta metodológica, el feminicidio fue analizado a partir del siguiente esquema, en donde se distinguen 3 momentos: antes del feminicidio, el feminicidio mismo y después del feminicidio. En el antes se analizan las construcciones socioculturales, económicas, políticas, educativas, que al estar permeadas por la desigualdad, la misoginia y el machismo, configuran la violencia feminicida. Este es un punto neurálgico, ya que hacer visible la violencia feminicida permite entender en su justa medida el fenómeno delictivo del feminicidio y así romper con 2 supuestos. El primero, considerar que es algo lejano a la realidad personal. El segundo, que los hombres son los más violentados porque hay más muertos hombres que mujeres. Comprender la forma en que se configura la violencia feminicida en el día a día permite entender que la naturaleza de las violencias que se ejercen contra niñas y mujeres es diferente a la que sufren los hombres. No hay forma de compararlas o equipararlas. Hacer visible la violencia feminicida es uno de los puntos más importantes de la prevención al feminicidio. Pues me siento avergonzado. Aunque yo no haya hecho el feminicidio, me siento avergonzado también, porque fue nuestro género que me está matando a las mujeres. O sea, se me da mucha tristeza porque yo puedo también ser víctima del feminicidio al salir a la calle. Hay mucha como mentalidad, lo veíamos aquí en la sesión, es heredada. Y a pesar de que he estado informándome y todo, hay situaciones que se hacen inconscientemente y ahora las veo reflejadas. Y son cosas que puedo cambiar. Con una simple mirada de un hombre basta para dejar en mal a la mujer en frente de la sociedad, ya que vivimos en una época machista. Lo que nos deja pensar, porque nos hace reflexionar acerca de las cosas que están sucediendo, que tal vez no ignoremos, pero lo hacemos como a un lado, como, bueno, no es tan importante, no me está pasando a mí, no le está pasando a un amigo. Más bien sería que nos pone a pensar y a reflexionar acerca de las cosas que están pasando. En la parte central del esquema se ubica la explicación del concepto mismo, la distinción entre homicidio y feminicidio y datos estadísticos que son cargados de alto sentido humano. La cifra es fría, hay que dotarla de sentido humano para que se entienda en su real dimensión, ya que detrás de cada número estamos hablando de una vida menos de niñas y mujeres. Pues sí me hizo ver la realidad de las cosas y realmente me hizo sentir un poco de
enojo, rabia, el hecho de que haya personas tan capaces de hacer ese tipo de cosas y no sean capaces de reconocer que hicieron un mal. Yo estoy en contra de la violencia contra la mujer, ya que la mujer es parte de nosotros, es parte de la humanidad. Si alguna vez me llegaran a hacer algo de eso, yo sí iría a denunciar o comunicaría a alguna persona que le tuviera confianza, que me ayudara a saber qué hacer. Pues la verdad, como que me parece muy triste todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Pues me da mucha ira ver cómo somos tan malos en ese sentido, de no ponernos a pensar en las consecuencias que hacemos. Se analizaron cada una de las modalidades del feminicidio. En atención a las edades de las y los estudiantes asistentes, se hizo especial énfasis en el íntimo, no íntimo y por trata de personas. Los materiales que fueron elementos de análisis recogen casos reales de violencia feminicida y feminicidios. Cada video fue mediado pedagógicamente en el antes y después de su proyección. Pues siento que eso no es justo, porque solo por simplemente ser mujer nos traten así. Muchas de las estadísticas yo no las sabía, las vi ayer y me sorprendieron, me sentí algo aquí adentro cuando vimos eso de las mujeres que han desaparecido en Ciudad Juárez en las últimas 2 décadas y sí, sentí como... Bueno, pues a la vez me da coraje, a la vez tristeza por tantas situaciones que a las mujeres les ha pasado, mucha violencia hacia nosotras. Avergonzada, porque pues se me hace muy mal que traten así a las mujeres porque valen lo mismo que todo, pues, y no sé, se me hace mal. En la última sección del esquema se analizan las razones que influyen en la falta de procuración de justicia y, por tanto, en el alto grado de impunidad que tiene este delito. Este análisis va más allá del reconocimiento de actos de corrupción de parte de las instancias que deben de procurar justicia. Se centró en la necesidad de erradicar los prejuicios de género que imperan desde el momento mismo en que se toma nota de los hechos, la tipificación e investigación correspondiente. Los prejuicios de género son elementos adyacentes de la impunidad. En todas las sesiones se cerró con el manejo y carga simbólica del violentómetro como instrumento que permite identificar y evaluar en qué nivel de violencia se encuentra cada persona, ya sea en su calidad de mujer receptora o como hombre que violenta. La prevención inicia sin lugar a dudas con la reflexión personal y el autorreconocimiento de las actitudes y creencias violentas. ¿Cuál es el número 20? ¿El escalón 20? Forzar a una relación sexual. Siempre pensando en aquello que no me va a hacer daño a mí, pero también aquello que no le va a hacer daño a las demás personas. La metodología de PESIM permite el manejo de sesiones vivenciales masivas de gran impacto, sentando las bases para un intercambio efectivo de sentimientos, pensamientos y reflexiones que se construyen tanto en el plano colectivo como en el individual. La creación de un ambiente de confianza y de espacios de negociación en donde se reconocen y respetan los saberes, experiencias y opiniones de las y los asistentes, no importando la edad de la que se trate, permiten alta efectividad con relación a los objetivos que se persiguen. En este caso, hacer visibles algunas de las razones derivadas de las construcciones del género que influyen de manera determinante en la configuración del contexto en donde se normalizan y naturalizan las diferentes violencias que se ejercen hacia las mujeres y niñas y que a su vez configuran la violencia feminicida. Porque me conmovió cómo es nuestro mundo, porque no puede haber justicia, no puede haber seguridad, no puede haber respeto. Yo la verdad llegué pensando que iba a ser un tema no tan interesante, ya que ya nos habían dado pláticas anteriormente sobre la misma temática, pero ustedes lo supieron poner de una manera bastante interesante, siendo que en anteriores veces que habíamos hablado de ese tema, simplemente nos habían explicado, nunca nos habían dado una muestra real de cómo es el feminicidio. En cambio ustedes pues nos pusieron videos, nos trataron muy bien, estuvo muy cómodo y se hizo una experiencia para mí muy agradable. Entre nosotros nos denigramos.
se puede decir, porque entre nosotras nos podemos decir cosas, que una es más que la otra por distintos aspectos que igual podría decir que los hombres se deleitan con ello. Me gustó mucho, me pareció que la información estuvo bien dada y me gustó. Impotencia, porque yo creo que es lo único que se puede sentir al ver este tipo de escenas, porque siempre que ocurre algo así, empiezan a surgir las preguntas y las suposiciones de seguro iba sola, o ¿por qué andabas vestida así? Y siempre se le ha enseñado a la mujer a no provocar al hombre en vez de enseñar al hombre a respetar a la mujer. Entonces yo creo que nosotros como sociedad, nuestro trabajo, en vez de denigrar más a la mujer, que pues de por sí ya está pasando por un momento difícil, nuestra responsabilidad sería apoyarla en vez de justificar a los hombres. Tiene que estar bien informada la mujer, por ejemplo, si ya empieza a ver que se casan y antes cuando eran pareja y todo era todo perfecto, pero se casan y el hombre de pronto empieza a cambiar de humor por el trabajo, porque tuvo algo malo en su infancia, un trastorno, pero no lo dio a luz cuando eran novios, una pareja, y cuando se casan él empieza a ser grosero, la empieza a maltratar, y así entonces la mujer debe tener un alto, o sea, no esperar a que el hombre pare, o sea, la mujer también tiene que ejercer sus derechos. Yo la pasé con mi papá, que ya descanse. Yo vi que mi papá a veces tomaba, vi que golpeó a mi mamá encerrándose en el cuarto. Es muy fuerte para mí porque veo a mi propio padre golpeando a mi propia madre. Eso me siente mal. Y eso me preocupa, que tantas mujeres que no se saben defender, que quiero ayudarlas, porque de grande quiero apoyar a todas las mujeres que han sido violentadas, lastimadas, abusadas sexualmente, que sigan adelante. Eso lo recomiendo a todas las mujeres que ven este video. Bajo una pedagogía que descansa en la educación socioemocional a la que se suma el enfoque disruptivo, las y los asistentes se encuentran con una sesión que da inicio, sin que lo sepan, desde el momento mismo en que ingresan a la sede. De tal forma, ingresan con la idea de que se encontrarán ante una conferencia o sesión tradicional. Para su sorpresa, se encuentran con un espacio en donde se están proyectando en las pantallas contenidos y mensajes que forman parte de sus hábitos de consumo cultural, mediático y tecnológico. Por tanto, les son familiares y cotidianos. Mensajes que influyen de manera sutil y poderosa en la promoción, reforzamiento y normalización de estereotipos y prejuicios de género que derivan en diferentes formas de violencias, especialmente hacia mujeres y niñas. Por tanto, la resignificación de estos mensajes a partir del análisis personal y colectivo es un punto importante dentro de la metodología. Al momento me descontroló también a lo mejor con la música que empezaron, pero bueno, era parte de la estrategia, ya después vi que era parte de ello, y que los chicos, eso es lo preocupante, que a veces cantan ese tipo de canciones y que no saben ni lo que están cantando, cómo se están ofendiendo ellos mismos. Entonces era parte de la dinámica. A mí me pareció muy adecuada. Esta es una sesión que me gustó. Creo que la manera como se trabajó fue muy interesante y sobre todo creo que fue muy adecuada para el público al que estaba destinada, que eran chicas y chicos de secundaria. Creo que los ejemplos que se usaron, la forma como se interactuó con ellos fue pertinente con ellos y ellas. Y otra cosa que también me pareció relevante fue que los conectó con una realidad que viven cotidianamente, pero les ayudó a tener una mirada distinta. Primeramente, consideramos muy importante este tipo de eventos porque no es una conferencia dictada, sino que es una serie de vivencias que los mismos alumnos ya han trabajado en los proyectos colaborativos y que con este evento cerramos una de las partes e iniciamos la de continuar con la formación de nuestros alumnos visualizando la violencia, ya que en nuestra sociedad la tenemos muy bien disfrazada. Creo que fue
una manera maravillosa de llevarlo a cabo. Es una conferencia didáctica, es una conferencia en donde se utiliza la tecnología, en donde se utilizan videos, y creo que esto les llama mucho la atención a los chavos y a las chavas, ¿no? Y lo visibiliza más. ¿Verdad? Entonces es importante que nuestros alumnos puedan constatar con imágenes claras y verídicas de cómo estamos viviendo este proceso. Siempre es importante para nosotros como institución de educación poder acercar al alumnado este tipo de experiencias que nos hace reflexionar, revalorarnos en el caso de nosotras las mujeres y entender que hay una sociedad que todavía requiere mucho trabajo en materia de género y que el trabajo no solamente es de los hombres, es también de nosotras las mujeres. A pesar de todo el auditorio, porque nosotros trajimos aproximadamente 1,400 chicos, más los papás, es muy difícil controlar, demasiado difícil si nosotros en las escuelas para controlar un grupo de 30, 35. Ahora, la atención que se centró para ello y de los muchachos también, el estar atentos, el tener en algunos chicos las caritas, observar sus emociones al ver los videos, y cómo se involucraron los muchachos con las participaciones que hubo. Bueno, ahí está, yo creo, el resultado, más que nada la evaluación que podemos dar, que para mí me pareció muy buena, y ver también cómo se emocionaron los muchachos ellos también. Y creo que esta mirada es la que necesitamos empezar a promover, porque de pronto la violencia está tan naturalizada que entonces ya no la vemos. Y entonces, por ejemplo, el hecho de que ellos pudieran identificar que en una canción estamos haciendo apología de la violencia, creo que ese es un gran hallazgo. Por otro lado, algo que me pareció también relevante es cómo se fueron conectando con su propio yo. Creo que también eso fue interesante. Entonces, me provoca un sentimiento de mucha alegría el saber que hay gente que está pugnando y está trabajando todos los días porque realmente se logre una sociedad equitativa. Todos tenemos un papel muy importante dentro de la misma y tenemos que asumirlo como tal. Las estrategias didácticas son desarrolladas con la técnica de la mediación entre los contenidos audiovisuales del material multimedia y las dinámicas que se trabajan con las y los asistentes. Los materiales recogen hechos reales que hacen visible la violencia feminicida y de casos de feminicidios, cuidando no mostrar imágenes con tinte amarillista. Bueno, yo creo que los impactó mucho el del feminicidio. O sea, sin duda hubo un halo de silencio en el auditorio que fue impresionante, porque seguramente no lo habían visto a lo mejor con este proceso de preparación que tuvieron previo. Creo que esta parte previa donde se vio como que la violencia empieza aún con cosas muy simples como reírte de un chiste misógino o reírte de una publicidad que tiene que ver con que se cosifica a las mujeres, etcétera. Esta parte fue sin duda preparativa. Entonces yo creo que este video es muy impactante, pero también creo que los posicionó en decir, bueno, si hay un antes de esta parte, ¿no? El aula interactiva siempre va a ser lo mejor. El hecho de que ustedes estén en constante movimiento con el público y que también los materiales que presentan y la forma en que ustedes están realizando este trabajo sea tan dinámica, pues permite que ellos tengan una mejor experiencia al respecto. A mí me gustó mucho la forma en que lo realizaron porque no solamente es la barrera del público y el ponente y hablar y presentar un par de gráficas y ya. Al contrario, pudieron allegarse de muchos recursos que ayudan justamente a tener una mayor dimensión de lo que estamos hablando. Creo que es cuestión de educación. Tenemos que empezar por nuestros hogares, educando a nuestros hijos, me refiero varones, educarlos a respetar, a valorar a la mujer, y en nuestras hijas a que se valoren ellas, educarlas a que estamos a un mismo nivel, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones y que ellas deben de saber que no se deben de dejar. La prevención del feminicidio inicia desde temprana edad con la generación de cambios fundamentales en las formas de mirarnos y relacionarnos. Indispensable trabajar desde la infancia y la adolescencia para que cobre real sentido esta demanda actual.
Pues muchas felicidades, realmente encantada con esta conferencia. Creo que estamos viviendo tiempos bien difíciles para con nuestros hijos. Es importante que se tenga la información correcta. Estoy muy contenta por la información brindada, les felicito, creo que es un buen trabajo. Nosotros golpeamos a la mujer si nos enojamos o nos hacen algo las mujeres. Y pues cuando se han hecho reportajes sobre ese tipo de situaciones, nosotros actuamos de manera cobarde. Cuando golpeamos a una mujer, es un acto de cobardismo. Ustedes no dependen de nadie para saber quiénes son. Pueden hacer lo que ustedes quieran sin necesidad de tener un hombre a su lado, porque a final de cuentas, ustedes son las que saben lo que quieren, saben cómo conseguirlo y no necesitan de nadie más. Que lo que hacen, o sea, no irse con cualquier hombre, pues como las alertas que usted nos dio ayer, que podrían ser el comportamiento que tiene antes de ser novios y si es celoso y cosas así, pues dejarlo al primer instante. Sería un buen consejo y un mensaje para que no sufran un feminicidio o maltrato. Es bueno que los muchachos vean que la violencia es real, o sea, no por el hecho de que lo tomen a juego, deja de ser violencia. A fin de cuentas, ellos no se dan cuenta de las consecuencias a largo plazo de pequeñas acciones como el levantarle la falda a las niñas o el decir tú no puedes participar en esto porque eres mujer. Todas esas cosas se van acumulando y van generando una cultura todavía machista, todavía enfocada a la violencia a la mujer. Esa es mi opinión. Hay que cambiar, que ya no hay que haya igualdad de género, que las mujeres no se dejen, que si un hombre, por más familiar o cercano que sea, si la están abusando, pues que los denuncien, que no se queden callados, porque hay repercusiones a un largo plazo. Pues desde que empieza a haber esos celos, siento que no va la relación muy estable, entonces siento que deberíamos dejarla hasta ahí y no seguir con esos celos porque eso puede provocar algo más grande en algún futuro. Pues sinceramente que a pesar de todo, de que las amenacen, que les digan que las van a matar si hablan, que lo hagan, que es lo mejor, pues aunque tengan miedo, que va a ser de lo mejor hablar y hacerlo con alguien que los vaya a ayudar. El reconstruir significados con lo que iniciaron, reconstruir qué es el amor y que no confundamos el dar todo. Creo que la estructura de límites es el inicio de un buen amor.